Buenos días, mi nombre es Ana Gil, estudiante de Derecho del primer trimestre del segundo módulo y en este caso en la Cátedra de Derecho de Hidrocarburos estaré hablando de 3 puntos principales, a saber, internacionalización de la industria petrolera, origen y futuro de la OP y la evolución histórica del derecho de propiedad del yacimiento de hidrocarburos. Tenemos entonces que la internacionalización de la industria petrolera se debe entonces a raíz de la Ley de Hidrocarburos promulgada en 1943 por Isaías Medina Angarita, en la cual se definía como punto importante el fin de las concesiones de las empresas, que en este caso eran extranjeras, ese fin de concesiones a 40 años, es decir, para 1983, todas las empresas, en este caso las compañías, o sea, las infraestructuras pasarían a manos del Estado. Entonces es a partir de 1975 con la creación de la Ley de Nacionalización y al año siguiente la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, que se buscó esa nacionalización mucho antes, es decir, unos cuantos años antes, pero como ya estaba establecido por decreto de acuerdo a esa ley de la que hablaba anteriormente, entonces Venezuela pues asumió el pago de una indemnización a esas empresas extranjeras para poder llevar a cabo esto en un tiempo anterior al indicado. Y es así como es a partir de 1983 que Venezuela empieza a adquirir activos, en este caso fuera del país, con sus propios recursos a través de asociaciones con compañías transnacionales impulsadas por el artículo 5 de la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Y es así como vemos entonces la internacionalización de la industria petrolera, porque es de esta manera que Venezuela logra tener activos fuera del país. Bueno, en cuanto al origen y futuro de la OPEP, tenemos que la Organización de Países Exportadores de Petróleo nace en 1960 y en este momento pues participaron en la conferencia de Bagdad los siguientes países: Arabia Saudita, Venezuela, Irak y Irán. Estos fueron los países que participaron en ese momento y eso fue a raíz de las caídas de los precios del petróleo y cómo los países consumidores eran los que decidían bajar esos precios y afectar así a quienes producían. Entonces es de esta manera en que se reúnen los países exportadores de petróleo en ese momento, los que tenían las mayores reservas, y llegan a estos acuerdos. Tenemos entonces que la OPEP, la estructura de la OPEP, tiene 4 funciones principales, que son Conferencia de Representantes, que es el órgano supremo, Consejo de Gobernadores, y estos tienen un tiempo límite de 2 años de cada miembro, o sea, los representantes de cada país, el Secretariado y la Comisión Económica, que es la que define lo que es la política de los precios. Tenemos entonces que en la actualidad la Organización de Países Exportadores de Petróleo cuenta con 15 países, pero también vemos que en cuanto al futuro de la OPEP, también hoy por hoy ha cambiado mucho la panorámica, es decir, ya hay muchísimos países que no forman parte de la OPEP y tienen sus propias refinerías, han crecido a su propio ritmo, han implementado nuevas tecnologías, es decir, no son dependientes de esta organización, y eso pues tiene en vilo a esta organización. Tenemos así
que ya la OPEP no puede controlar los precios del petróleo porque estos giran alrededor de por lo menos 15 variables, o sea, no se presenta solo una ni dos, sino son muchas variables, entonces ya no puede manejar como lo hacía en el momento que fue creado en 1960. También tenemos que ya hay 117 países que tienen sus propias refinerías. Eso también es un punto de desventaja porque ya no lo convierte, digamos, en algo supremo, superior, sino que ya pasa a ser como una organización más porque ya hay países que han avanzado en este terreno. Además, se presentan otras situaciones en las cuales ya podemos hablar de energías renovables, podemos hablar incluso de hidrocarburos no convencionales, hablamos también de gas natural, o sea, se está hablando también de que existen otros recursos en la naturaleza que pueden hacer el trabajo que hace el petróleo. Y vemos también que Arabia Saudita, que es uno de los países que más produce petróleo, en estos momentos pues ellos han decidido pues que su futuro no depende del petróleo y pues están trabajando en otro tipo de recursos. Y si eso lo hace un país con tremendo auge, ahora, ¿qué se puede esperar de otros países, de otras economías? Entonces, todo dependerá del escenario mundial, que de acuerdo a ese escenario es que se va a saber si la OPEP va a continuar en el tiempo o va a quedar ya fuera de lugar. Todo dependerá de los avances, de la tecnología, de los mecanismos que emplee cada nación, y eso es lo que la mantiene allí y, como decía anteriormente, ha perdido mucho poderío. En cuanto a la evolución histórica del derecho de propiedad del yacimiento de hidrocarburos, tenemos que en nuestro país, por supuesto, al ser un país, así como los países hermanos que estuvieron bajo el dominio del yugo español, pues tenemos que en 1584, por ejemplo, estaban las ordenanzas de San Lorenzo que concedían, de acuerdo a los tratados que establecía el rey en ese momento, por ejemplo en este caso era Felipe II, el derecho de Indias, el principio regalista sobre la propiedad de las minas metálicas de oro y plata. ¿Qué pasa? Cuando los españoles llegan a estos países, y en este caso hablamos específicamente de Colombia, tenemos que Simón Bolívar, con su famoso decreto del 24 de octubre de 1829, a través de ese decreto quita al rey esa majestad sobre Colombia, por lo menos sobre Colombia, y establece que es el Estado el dueño de los recursos del subsuelo. Y vemos allí un enorme avance en cuanto a jurisprudencia, en este caso de hidrocarburos. Entonces tenemos también que en Venezuela, bajo el gobierno de Cipriano Castro, se establece el Código de Minas en 1904 y luego se convierte en Ley de Minas en 1905. Como les explicaba anteriormente acerca de la internacionalización del petróleo, tenemos que en 1943, con Isaías Medina Angarita, se crea entonces la Ley de Hidrocarburos, que era la jurisprudencia petrolera de ese momento para consolidar a Venezuela como uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial. Tenemos entonces que el 1 de enero de 1976 nace la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Nace también PDVSA,
Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Tenemos entonces que a partir de la Constitución de 1999 da origen a la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001 y allí, pues a través de la Constitución, se reserva al Estado la administración de la actividad minera por razones de soberanía y conveniencia nacional. El artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos establece que los yacimientos del subsuelo son propiedad irrenunciable e inalienable del Estado, es decir, todo lo que está en el subsuelo, en el territorio nacional, incluida el área insular, todas estas reservas son del Estado. Tenemos entonces, de esta manera, parte de lo que es la evolución histórica del derecho de propiedad del yacimiento de hidrocarburos, y es de esta manera como llegamos entonces a la culminación de esta exposición. Muchas gracias.